Hola, Pauli. Bastante valioso porque estamos en un proceso como ya de fortalecimiento de de nuestra estrategia de sostenibilidad. Entonces, estos espacios también nos te generan como bastante valor para poder nosotros también implementar, mejorar o ver si estamos yendo en el camino correcto. Entonces, más bien que ahí agradecerles por el espacio. Perfecto, Fernanda, bienvenida. Gabriela Valareso. ¿Cómo les va? Buenos días con todos. Mi nombre es Gabriela Valareso. También pertenezco a la empresa Kifatex. Estoy en el área de comunicación y justamente con Fer Castrillón, que se presentó previamente, formamos parte del comité de sostenibilidad de la empresa y lideramos algunas acciones justamente en el ámbito de sostenibilidad. Ahora estamos en camino de hacer nuestra segunda memoria justamente con indicadores GRI y también estamos haciendo el levantamiento de doble materialidad. Creo que ahorita nos viene súper oportuno
esta charla por todo justamente los riesgos que implican los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Así que muy contentas y con mucha expectativa de estar aquí. Chévere, Gabriela, bienvenida. Yasser, por favor. Hola, buenos días con todos, un gusto conocerles. Yasser González de la Universidad de las Américas. Gracias por la invitación, Andrés, Paulina y Aceres. Eh, en el caso nuestro, bueno, lidero el Comité Institucional de Sostenibilidad de la UDLA y también estoy a cargo de una maestría en sostenibilidad y cambio climático de la universidad. Gracias por la invitación y estamos listos para aprender y aportar. Gracias. Buenísimo, Yasser. Diego, por favor. Gracias Andrés, buenos días con todas, con todos. Les saluda Diego Vallejo, asesor nacional de CARE para gestión de riesgos y todos los elementos relacionados con resiliencia y sostenibilidad. Un gusto y estamos para colaborar en todo lo que sea necesario en este espacio y fortalecer esta super iniciativa que es la integración del sector privado con la sociedad civil en temas de justamente sostenibilidad. Gracias. Chévere, un buen aporte, un excelente aporte en temas de riesgos. Como les comenté, ya vamos a ir revisando cómo avanza la creación del Centro de Gestión de Riesgos del Sector Privado, donde Ceres lidera con la CIP este proceso. Y bueno, CAE ahí está tomando un papel fundamental también. Vanessa Cobos, por favor. Muchas gracias, Andrés. Gracias también, Pauli, y a todos los miembros de CERES. Un gusto. Mi nombre es Vanessa Cobos. Yo soy analista de inclusión económica en la organización no gubernamental Hayas. Realmente creo que estos espacios nos permiten conocer un poco más sobre qué está desarrollando también la empresa privada y cómo desde las organizaciones de la sociedad civil pues podemos irnos sumando para desarrollar propuestas en conjunto que nos permitan la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, creo que es una excelente oportunidad porque aquí estamos aquellas personas que somos parte de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, la empresa. Entonces, creo que esa es la manera de trabajar articuladamente. Así que muchas gracias, Andrés. Gracias, Vanessa. María Cristina Coello. Hola Andrés, buenos días a todos. Mi nombre es María Cuello. Yo trabajo en Agripac, soy encargada del Departamento de Responsabilidad Social. Para mí siempre es muy importante conocer todo el tema de la gestión de riesgos, más que nada estar actualizada en las tendencias, en lo que están haciendo nuestros aliados, lo que están haciendo todo el sector para, bueno, mitigar estos. Y un gusto estar aquí. Chévere, gracias, Cris. Carlita Pérez, por favor. Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Carla Pérez. Soy especialista de sostenibilidad del Grupo Industrial Graiman y para mí es un gusto formar parte del clúster eh, como, como empresas manufactureras, pues estamos con un reto grande este año, ¿no? Desde la estrategia de los negocios, realmente de la sostenibilidad nos han pedido que integremos los riesgos y los impactos ESG a los riesgos estratégicos del negocio. Entonces, esa es mi expectativa, a ver cómo lo hacemos de mejor manera. Buenísimo, Carlita. Vamos a tener un espacio más adelantito también para levantar esas necesidades y buenas prácticas. Si tienen necesidades, vamos a estar levantando ello. Como les dije, esto no es una simple charla, esto no es una simple capacitación, esto es un trabajo continuo, es un espacio continuo que lo vamos a desarrollar con los miembros del clúster y bueno, en el camino, si se van uniendo más miembros de Ceres, bienvenidos igual. Así que vamos al siguiente, por favor, Mariuxi Villagómez. Hola, buenos días con todos y con todas. Gracias por el espacio. Soy la directora país de Child Fund en Ecuador y somos miembros de CERES desde el 2025 y es mi primera vez participando en este espacio del clúster, así que con muchas expectativas también.
desde nuestra experiencia en protección y desarrollo también de integral de niñas, niños, adolescentes y en la implementación, ya que tenemos algunos proyectos de prevención de riesgo y respuesta a emergencias en territorio, creo que es súper importante porque hemos visto que como los riesgos sociales, comunitarios y en todo sentido, si no se gestionan de manera anticipada, pues pueden convertirse en riesgos operativos, reputacionales, inclusive estratégico para las organizaciones. Entonces, me interesó mucho este espacio para también seguir fortaleciendo esta mirada integral que conecte también la gestión de riesgos, una buena toma de decisiones, etcétera. Entonces, sí, Perfecto, muchísimo gusto. perfecto. Gracias. Muchas gracias, Mariuxi. Por favor, Nicole Cordero. Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Nicole Cordero, represento a Seguros Alianza. Estoy liderando el plan de sostenibilidad de la compañía y bueno, los riesgos son de principal interés para el sector asegurador y sí me interesa bastante estar un poco al tanto de los riesgos que identificamos como sector privado en general para poder incorporarlos dentro de nuestra matriz de doble materialidad. Totalmente que sí, Nicole. Y pues bueno, hablando también de riesgos, el riesgo hídrico, ¿no? En el Ecuador es crítico también. Nos acompaña Michelle Meneses, que es parte de la coalición. Para las personas que no conozcan, Ceres tiene la Secretaría Técnica de la Coalición por la Seguridad Hídrica del Ecuador. Invitados también, valga la oportunidad, el 25 de marzo tenemos un evento de la coalición por el Día del Agua. Ya les llegará la invitación formal a los miembros de Ceres, pero les voy adelantando. Michelle, por favor. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Michelle Meneses. Como dijo Andrés, bueno, estoy a cargo de la gestión administrativa de la seguridad hídrica del Ecuador y estamos justamente, creo que alineados en el tema de riesgos de todo lo que puede pasar con un recurso hídrico y cómo este puede afectar a las industrias también. Así que un gusto y les invito también a ser parte de esta coalición. Sí, invitadísimos también. La coalición está activa, está bastante identificando, no solo para la industria, sino para la sociedad por sí misma, los riesgos hídricos. Eh, Ahora vamos a Juliana Palacios. Está silenciado, Juliana. Tal vez activar el micrófono. Eso, ¿Ahí me escucha? ahí se escucha. Ya, mi nombre es Juliana Palacios, yo vengo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina. Actualmente estoy recién trascendiendo a la nueva área de responsabilidad social, entonces creo que este taller me va a ayudar bastante a aportar sobre el nuevo cargo que voy a ahorita, que es un nuevo reto. Perfecto. Y bueno, en ese reto también Ceres totalmente puede apoyar. Confíen en esa capacidad técnica. Somos o funcionamos como la extensión de sus oficinas de sostenibilidad, así que estamos igual a las órdenes. Y bueno, vamos a terminar con parte del equipo de Ceres, Denise Razo y Felipe Durán, por favor. Gracias, Andresillo. Mucho gusto con todos. Mi nombre es Felipe Durán, formo parte del equipo de Ambiente y Desarrollo de Ceres. Justamente yo asisto a Andrés en todos los proyectos que tenemos, incluyendo este del clúster de riesgos. Así que nada, un gusto y esperamos poderle seguir viendo en los demás espacios que tengamos disponibles. Chévere. Listo, mi nombre es Denis Razo, yo soy asistente de proyectos de Ceres y me encargo de toda la parte que es la sistematización y el CRM dentro de la empresa. Muchísimas gracias. ¿Será que podemos prender las cámaras antes de iniciar y así nos tomamos la capturita antes? Porque después ya a veces aparecen por ahí algo que hacer y no tenemos mucho tiempo. Así que les pido para las personas que puedan activar su cámara. Perfecto. Listo. El última.
Ya, perfecto. Listo, ahora sí. Entonces, empezamos. Tenemos que entender dónde empiezan los riesgos, ¿no es cierto? ¿Por qué los riesgos forman parte de la sostenibilidad? Voy a compartir mi pantalla para arrancar. La sostenibilidad por sí misma ha evolucionado tanto que, claro, antes inicia como un proceso de filantropía, ¿no es cierto?, de responsabilidad social corporativa, pero ahora tenemos que saber que la sostenibilidad sin la gestión de riesgos o la identificación, al menos de estos riesgos, no puede ser sostenibilidad. Es esa una parte de la evolución. Escuchábamos personas que nos decían, que nos compartían que están desarrollando su doble materialidad, ¿no es cierto? Va identificando los riesgos sociales, ambientales, de gobernanza. Sí, son riesgos ASG, ya no solo es el contexto del riesgo físico, también tenemos riesgos de transición y demás. Entonces, es en esa misma perspectiva de la importancia de la identificación y de la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, Mariuxi ya nos decía, tenemos riesgos de trabajo infantil, de explotación, sociales, ¿no es cierto?, en sí mismo. Es por eso que nace este clúster, con la necesidad de trabajar esos riesgos, de incluirlos en la estrategia, de gestionarlos, porque caso contrario, si yo no los identifico y gestiono, no por no hacer eso van a desaparecer o no me van a impactar. Este es el alcance, objetivos, actividades e indicadores que tiene el clúster, invitados a ser parte continua del espacio, ¿no es cierto? Como alcance tenemos abordar la importancia de tener en cuenta los aspectos de sostenibilidad en el marco de la gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, en la toma de decisiones estratégicas de la organización, ¿sí? Porque esos riesgos se pueden trasladar a impactos financieros, se pueden transmitir. En el sector financiero y del asegurador, como también nos decía Nicole, importantísimo. Ya no solo es el riesgo físico, ya no solo es el riesgo financiero. El riesgo financiero puede estar relacionado con riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, esto es clave para empezar a trabajarlo desde las ONGs, desde la parte de la sociedad civil, la contribución fundamental. Y por ello los clústeres llegan a ser tan de valor para las organizaciones, porque aquí tenemos toda esa diversidad de tanto las ONGs que ya están trabajando, tienen buenas prácticas y demás, y la de empresa, el sector financiero que requiere profundizar en esos temas. Pues bueno, como objetivos tenemos distinguir los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, trazar el proceso de gestión de riesgos a nivel de la empresa o de la organización, conocer qué enfoque se puede adoptar para gestionar esos riesgos y descubrir la gama de estrategias vinculadas a la sostenibilidad y sus métodos subyacentes para garantizar la continuidad de negocio. Esto es tal cual, esto es la continuidad de las organizaciones. Como actividades, tenemos reuniones periódicas, charlas sobre riesgos, incluye los riesgos físicos también, sí, porque no tenemos que obviar que también existen estos riesgos que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no es cierto? Inundaciones, sequías y demás, que están relacionados mucho a cambio climático, mucho también al riesgo de edificaciones, de dónde están construidas, de la infraestructura por sí misma, eso también va a ser incluido. Vamos a tener laboratorios de identificación de riesgos y de la materialidad, aporte en la formulación del Centro Privado de Gestión de Riesgos. Como les mencionaba, esto está ya casi listo de salir. Ha sido un año de trabajo bastante exhaustivo. Hace un año se firmó el acuerdo entre la CIP, Fundación Raíz Caemba y Ceres para el desarrollo de este centro. Y también, bueno, vamos a tener una publicación con los resultados que hemos venido ya trabajando en todo este largo de tiempo. Como indicadores tenemos elaboración de una guía práctica para la identificación y gestión de los riesgos ASG, incluye los riesgos físicos, certificación de la formación durante todo este proceso. Ustedes van a tener un certificado de ello, centro privado de gestión de riesgos formulado, ya iniciado, operativo, y una publicación y el evento plenario. Y nos preguntamos, ¿riesgos en el Ecuador cuáles? Y pues bueno, estamos inundados de riesgos, ¿cierto? Hoy por hoy, 6 provincias, y esto es lo que nos dicen las noticias, 6 provincias en el Ecuador están en alerta roja por intensas lluvias.
Sí, estamos viendo que el fenómeno del niño se retrasó no un poco, sino 2 años. Y hoy por hoy estamos pasando justo esta temporalidad que ocasionan riesgos también operacionales, también de materias primas, de producción, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Fueron fuertes lluvias en el Ecuador, ya dejan 3 fallecidos y casi 2000 familias afectadas. Pero también hay riesgos sociales, ¿no es cierto? No estábamos muy lejos de lo que pasó en septiembre, octubre del año anterior, más de 70 millones de dólares en pérdidas. Dejó el paro de la CONAI en el Ecuador, dicen los empresarios, ¿no es cierto? Eso nos dicen las noticias. Sí, tenemos riesgos sociales que están vinculados a esto de la conmoción, del quiebre del tejido social, de temas políticos también, de temas de infancia. Esos son riesgos sociales, pero también tenemos que saber que hay los riesgos de gobernanza. Ahora, tenemos que empezar del principio, valga la redundancia. ¿Qué es un riesgo? El riesgo se define como la posibilidad de que se produzca un acontecimiento que afecte a la consecución de los objetivos estratégicos y empresariales de una organización. En cuestiones de ambiente, sociedad y gobernanza, existen esos criterios ya identificados, definidos. No todos de estos criterios, no todos los riesgos impactan a todas las organizaciones y por ello importantísimo la materialidad, ¿no es cierto? Que por ahí nos decían, sí, evaluar la doble materialidad, evaluar la materialidad. ¿Qué es esto? Ya lo vamos a ver más adelantito. Pero de manera general podemos decir, sí, hay unos que están relacionados a ambiente, por ejemplo, relacionados a cambio climático, del impacto en emisiones, de la eficiencia energética, de la energía renovable, de la vulnerabilidad, de la exposición al riesgo climático. Tenemos también gestión de los recursos naturales, uso y disponibilidad de recursos hídricos, por ejemplo. Por eso importantísimo lo que les mencionábamos de la coalición. Tenemos también materias primas, acceso a esas materias primas, abastecimiento, uso del suelo. Tenemos en la contaminación y residuos también riesgos ambientales importantes que si yo no los identifico, luego, si no los gestiono, identifico y gestiono, pues bueno, esos riesgos se materializan y pueden ocasionar inconvenientes de operación, de disponibilidad, etcétera, etcétera. De la misma producción, gestión de los residuos, de la misma forma. Pero también hay el componente social. La sostenibilidad, como sabemos, es de triple impacto y el componente social es importante, ya que ahí está el capital humano y la comunidad. Y dentro de esas categorías también hay identificación de riesgo. Por ejemplo, relaciones laborales, salud y seguridad ocupacional, derechos humanos, igualdad de género, diversidad, formación, educación, etcétera, etcétera. La misma relación comunitaria termina siendo un riesgo si no se lo gestiona adecuadamente. En la gobernanza, la parte estratégica de la organización, también hay riesgos que pueden materializarse y pueden transmitirse al componente financiero, ocasionando pérdidas. O si no, hablemos de corrupción nada más, ¿no es cierto? Sobornos, corrupción, fraude, códigos de conducta, todo ello relacionado a la ética empresarial, al gobierno corporativo, que bastante nos hace falta, ¿no es cierto? Las organizaciones. Hablemos de que el tejido empresarial en el Ecuador, un 98% son pymes. En temas de gobernanza nos hace falta trabajar mucho, donde ética empresarial forma parte de una de las principales riesgos que hoy por hoy no, nos llaman. Pero hay riesgos más allá de los naturales o de los operacionales, ¿no es cierto? A nivel mundial, el World Economic Forum desarrolla esta identificación de riesgos y cómo si nosotros nos exponemos a esos riesgos ambientales, sociales, de gobernanza, financieros, pueden afectar al modelo de negocio. Aquí les puse dos pantallazos. El de la izquierda es el escenario de los riesgos a corto y largo plazo el año anterior, el 2025, sale al inicio del año. El 2025 el World Economic Forum nos decía, estos son los riesgos que se los considera en el corto y en el largo plazo. ¿Qué podemos ver? En el largo plazo casi todo se pinta de verde, ¿no es cierto? Eventos climáticos extremos, pérdidas de biodiversidad, colapso de ecosistemas, cambios críticos en los sistemas de la Tierra, escasez de los recursos, ojo con eso, que eso se convierte en un riesgo operacional directo,
terminaba siendo uno de los principales. Ahora, en el 2026, voy a tomar me da un segundo, un punterito, ya. En el 2026 sale ya la nueva actualización y vemos que los riesgos ambientales en el largo plazo, no diría tan largo plazo, 10 años, ¿no? Quizás puede ser un mediano plazo. Pero en los 10 años vemos que siguen siendo los riesgos ambientales o relacionados al clima uno de los principales. Y el primero, de hecho, en el corto plazo, en 2 años, sin lugar a dudas, también está presente los cambios extremos climáticos, la contaminación, pero también hay riesgos sociales, geopolíticos, tecnológicos, como la desinformación, como la ciberseguridad, por ejemplo, que termina siendo algo que se lo deba considerar y se lo deba investigar sobre la materialidad que estos riesgos tienen en mi organización. Ahora, en 2 años, este ha sido el escenario cambiante de los riesgos evaluados por el World Economic Forum, donde sí, unos bajan, unos suben, pero se mantienen sin lugar a dudas dentro de este escenario. Esto me ayuda para identificar qué riesgos pueden estar causando problemas al corto y largo plazo en mi organización. Ahora bien, esto es el largo plazo del World Economic Forum. Gran parte es verde, sí, esto es un desafío. Eh, Ojo, la sostenibilidad no es verde, pero aquí podemos ver que sí, que unos 5 de 10 en el 2026 son los riesgos críticos en el largo plazo, en el mediano largo plazo, pero también hay riesgos sociales, la inequidad, ¿no es cierto? La polarización social es uno de los fundamentales que se los tiene que identificar también. Pero ahora hay una, perdón, hay una influencia y hay una interconexión entre estos riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. No es que actúan solos, no es que el riesgo social solo camina por su lado o el riesgo climático solo se ve en temas ambientales y solo ahí hay un impacto. Hay una interrelación. Los riesgos climáticos, los riesgos ambientales impactan en riesgos sociales de pobreza, de acceso a recursos, de alimentación, de inequidad, en temas económicos de la misma manera. Entonces hay una interrelación entre esos riesgos. Si yo ya identifico qué riesgo está siendo importante para mi organización y tengo que gestionarlo, pues bueno, tengo que saber qué otras interrelaciones tienen esos riesgos y cómo se pueden materializar. Es por ello que el Ecuador, bueno, sin lugar a dudas, viene ya trabajando por la parte gubernamental en riesgos, pero siempre había una pata suelta. Había esa necesidad. ¿Cuál es la necesidad que se ve? ¿Cuál es lo que se busca contribuir desde el sector privado? Pues bueno, siempre que pasaba o que pasa un desastre natural, hablemos solo de los desastres, y le voy a dejar entre paréntesis el natural. Sabemos que los desastres no son naturales, pero para entenderlo nada más, cuando pasa un desastre, ¿qué pasa en el ecosistema local? Hay un desorden para poder abastecerlo. No existe un canal adecuado de comunicación entre el gobierno y el sector privado, no hay un único canal, hay N canales de comunicación y lo que se busca a través de la creación del Centro de Gestión de Riesgos en alianza con la CIB y Fundación Raíz es justamente dar esa respuesta. Tener un centro, ojo, que no solo actúe en la respuesta del desastre, sino también que sea preventivo, que sea de construcción de resiliencia. Y por eso les decía, estamos trabajando fuerte en ello. CARE está aportando de la misma manera en toda esta construcción, ya que lo que queremos es que el país sea resiliente, poder dar una respuesta anticipada a este desastre, a ese riesgo identificado que es más, ya lo conocemos, ya sabemos qué pasa, ya sabemos qué pasa cuando llueve, hay deslaves. Sí, es algo que estamos muy familiarizados, pero ¿y cómo nos estamos preparando a ello? ¿Estamos dando una respuesta frente a ello o solo esperamos que pase y ahí damos la respuesta? En verdad es lo segundo, somos reactivos, no somos proactivos en la gestión de los riesgos y desastres. Este centro que, como les comento, está ya a punto, ya tenemos los estatutos, está a punto de formalizarse,
Pues bueno, lo que busca es eso, trabajar desde la prevención, trabajar desde la resiliencia, ser un ecosistema privado con un centro de visualización de riesgos y desastres. Esto está pensado de esa manera, en ese nivel, a la par de como tiene la Secretaría Nacional de Riesgos, el sector privado ya podrá disponer de información de primera mano frente a lo que está pasando en tiempo real y poder alertar, poder también dar una respuesta anticipada a esos desastres. Es lo que se busca y es lo que se está construyendo. Ahora, hemos desarrollado una agenda de actividades durante este 2026. Aquí están marcadas la del clúster de riesgos como tal. Como ven, esta es la primera, la del febrero 24. Y tenemos en julio 16 el taller de evaluación de riesgos ASG y sostenibilidad. De la misma forma, no está aquí dentro de la agenda, pero sí es parte del desarrollo de este clúster también la presentación del Centro de Gestión de Riesgos para el sector privado. Ahí les invitaremos de la misma forma. No está definida aún la fecha porque estamos todavía ahí cuadrando temas de la firma de los fundadores, invitados de la misma manera a ser parte del clúster para tener esta información de primera mano, saber cómo puedo contribuir y también cómo puedo ser beneficiado de toda esta creación, porque claro, esa es la finalidad, ¿no? La continuidad del negocio. Uno de los objetivos claves del Centro de Gestión de Riesgos es garantizar la continuidad del negocio de las organizaciones que están enfrentando justo esos desafíos, esos riesgos puntuales que se puedan desarrollar. Ahora bien, les invito a que podamos escanear este código QR. Igual me dan un segundito, les voy a compartir a través del chat el, el enlace para las personas que no puedan escanear el código QR y poder ingresar al Forms de manera directa a través del chat. Esto es un mapeo de acciones y necesidades de los miembros del clúster, o sea, ustedes. Vamos a mapear cuáles son las buenas prácticas que si tienen y pueden compartirlos frente a la gestión de riesgos, frente a la respuesta anticipada, a la resiliencia, capacitación, etcétera, etcétera, a lo que ya nos decía Mariux y lo que nos decía Diego, pero también las necesidades, lo que nos decía Carlita. Yo tengo la necesidad de incluir los riesgos ASG en la estrategia. Perfecto, pongámoslo aquí. De la misma manera está también un componente dentro de este Forms para que nos puedan decir, ¿no es cierto? Nos puedan comunicar si están interesados en formar parte del centro de gestión de riesgos del sector privado para poderles integrar, poderles estar dándoles más información al respecto, si están interesados en contribuir de manera directa y en ser beneficiarios también de todo lo que se desarrollará, pues bueno, eso es algo que está dentro de este foro. Si me dan un segundo, bueno, va a quedar en la pantalla el QR, hasta eso les voy a buscar el forms, el link para ponerlos en el chat y para las personas que no puedan acceder. Hasta eso, si tienen igual alguna pregunta, algo, bienvenidos. Sí, sería bueno que nos envíen alguna información sobre este centro de riesgo. O sea, obviamente cuál es el objetivo, todos lo sabemos, pero qué esperan por parte de la empresa privada, cuáles van a ser los ejes a abordar, si van a ser riesgos específicos, si va a estar basado en Quito, en Guayaquil, va a tener sedes. Sí, sería bueno como que conocer un poco todo lo que va a tener este lugar en particular, porque sé que la CIP está en Quito y Fundación Raíz creo que también atienden Esmeralda. Entonces, sí sería bueno tener como que este panorama de todo lo que va a hacer. Sí, Cris, de acuerdísimo. Como te digo, llénalo ahí en el Forms. Te invito a que lo pongas ahí, esas necesidades de información. Porque rápidamente les comento, el centro sí va a tener una sede donde va a estar todo el Vision Board de absolutamente todo el monitoreo de los riesgos a nivel nacional. Todavía no está definido el lugar. Estaba pensado en que pueda ser Cuenca. De hecho, Cuenca debería ser el centro de gestión de riesgos nacional porque menos riesgos hay en Cuenca, en Guayaquil. Sí hay riesgos bastante interesantes. Eso fue un trabajo que lo hicimos también, una discusión que todavía no está definida. Ya hay empresa privada que está integrada al clúster, eso también vale decirlo.
está todo corporación favorita, Andy Wright está participando de manera íntegra en toda esta construcción y de la misma manera Roque Sevilla. Entonces tenemos ya esos dos componentes fuertes, tenemos aseguradoras interesadas en participar, en ser parte de los socios fundadores o también de todo lo que es el armado organizacional del clúster. Así que les invito a que puedan ponerlo ahí, ¿no? En el Forms, ¿qué necesidades ustedes consideran que puede haber? ¿Qué necesidades de información requerirían para tomar una decisión y formar parte o al menos saber en qué estado está? Entonces, el Forms es para eso, vamos a sistematizar toda esa información. Como les digo, esto es un trabajo continuo, les contactaremos a ustedes, les enviaremos la información necesaria. Iremos organizando otros espacios para hablar específicamente de este tema. Cuando sea la presentación del centro como tal, igual las organizaciones que pertenecen al clúster, invitadísimos para que conozcan este avance que se está teniendo. Así que les damos unos minutitos. Está también en el chat el link del Forms. Les invito a que podamos entrar, puedan poner la información que se pide ahí. Si no tienen nada que decir, pues bueno, dejan el espacio en blanco, no hay ningún problema. Si no tengo una buena acción, una buena actividad, buena práctica que pueda compartir, pues bueno, lo dejo y lleno la parte que a mí me interesa, que serían necesidades, por ejemplo, o que sería del Centro de Gestión de Riesgos. Es así que vamos construyendo este espacio entre todos. Vamos a tomarnos unos 2 minutos para hacerlo. Música de espera. Listo. Luego de que pasó esos 2 minutitos, igual les invito a que si no lo alcanzaron, pueden hacerlo. El Forums va a quedar abierto durante toda esta semana. Si tienen alguien que digan, bueno, yo no soy el responsable directo, le puedo pasar ese Forums a alguien más, va a quedar y permanecer abierto. Lo pueden seguir llenando. Ahora es esta gran pregunta, ¿no? Que iniciamos ya esta parte más aterrizada técnica. ¿Cuál es la relación entre la sostenibilidad y riesgos? Porque claro, los riesgos se podrán entender quizás desde la seguridad ocupacional, como les decía, o como lo que se entendía hasta no hace mucho tiempo que el riesgo era físico. Hasta ahí. Pero tenemos que saber que la sostenibilidad tiene gran parte de la identificación o debe tener gran parte de la identificación y gestión de riesgo. No hay organización que pueda decirse sostenible que no esté gestionando, que no esté identificando sus riesgos. Por favor, dejemos de lado, y ese es un mensaje que siempre lo hemos abanderado, todo este tiempo que hemos desarrollado proyectos con GIZ, por ejemplo, en la comunicación efectiva relativa a la sostenibilidad de los productos, de los servicios, de las organizaciones. Yo no puedo decir que soy sostenible por hacer algo puntual.
¿Hago reciclaje? ¿Ya soy sostenible? La respuesta es no, porque tengo que preguntarme qué tanto aporta ese proceso de reciclaje en la continuidad del negocio. Y quizás que no mucho, a menos de que sea una empresa gestionadora de residuos, gestionadora ambiental. eh, ahí sí podría decir, bueno, eso sí me impacta en el modelo de negocio. Pero si es que no y hago algo muy puntual, algo que no necesariamente esté relacionado a la materialidad, ¿cierto? La materialidad o bien de impacto o bien financiera, y es ahí donde hablamos de la doble materialidad. Quizás esa sostenibilidad que estoy haciendo no me alcanza para garantizar la continuidad del negocio. Es una sostenibilidad quizás muy leve, solo de comunicación, y por ello es lo que les mencionaba. Si yo como organización estoy trabajando en sostenibilidad, no me queda otra alternativa que una, identificar cuáles son mis asuntos materiales de impacto y cuáles son mis asuntos materiales financieros, y con ello poder empezar a gestionarlos. Ahí empieza, ¿cierto? Aquí está la materialidad de impacto social, ambiental. Es cómo mi empresa impacta en temas sociales, ambientales y de gobernanza o económicos. Eso está relacionado mucho a la memoria de sostenibilidad a través de todo lo que es estándares GRI. ¿Y a quién le interesa? ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es el stakeholder que le interesa conocer esa audiencia principal? Pues bueno, consumidores, sociedad civil, comunidades, empleados, inversionistas necesitan saber cómo la empresa identifica sus riesgos materiales y los gestiona. Esa es la materialidad de la derecha. Ahora, la empresa como tal va a tener también riesgos sociales, ambientales y económicos en temas financieros. Sí, porque esos temas climáticos, ambientales, de disponibilidad, lo que veíamos del World Economic Forum, todos esos riesgos se pueden materializar en mi sistema financiero. Puedo tener pérdidas de operación, puedo tener problemas legales, regulatorios, financieros, estratégicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo que saber cuáles de estos riesgos o cuáles de estos impactos tiene mi empresa frente a temas sociales, ambientales y económicos. Ahí la audiencia cambia. Ya no le interesa al consumidor. ¿A quién le interesa? Al inversionista. ¿No es cierto? Al board que está en la alta dirección, a ellos le interesa saber cómo estos temas pueden estar impactando en mi sistema financiero, y para ello existen otras normas también, otros estándares que son los SASB, por ejemplo. Esos son uno de los más utilizados. Esa es la doble materialidad, la materialidad que viene desde la Unión Europea, muy aplicado, de hecho, en gran parte de Europa hay empresas que ya lo deben hacer, la palabra es deben, que están obligadas por el mercado de valores justamente a identificar su materialidad financiera. Pero estos riesgos, vamos a estar hablando de ambos lados, sí, pero primero vamos a hablar de la parte izquierda, de la materialidad financiera de una organización, de cómo estos riesgos pueden tener un impacto financiero en mi empresa, en mi flujo financiero, en mis pérdidas, en mi flujo de caja. Porque estos riesgos derivados de cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, ¿cierto? Hablemos solo de la materialidad, no todo es de todos. Tengo que saber cuáles son mis asuntos materiales. Se pueden trasladar y se convierten en un riesgo de negocio. Ya nos decían que pueden ser operacionales, pueden ser legales, regulatorios, financieros, de reputación, estratégicos, ¿no es cierto? Pueden traducirse en riesgos empresariales si yo no los identifico y gestiono con tiempo. Por otro lado, también pueden convertirse en una oportunidad de negocio. Si yo ya me anticipo, puede generarse una oportunidad de negocio. No necesariamente tener un riesgo operacional por la disponibilidad energética. Yo puedo eso darle la vuelta y convertirlo en una oportunidad para tener, por ejemplo, una fuente de generación térmica renovable, y me convierto en resiliente y me convierto en sostenible porque ya me anticipé al riesgo y lo traduje en una oportunidad de negocio. Entonces, el riesgo sí puede gestionarse con anticipación, darle una respuesta positiva, evitarlo totalmente y convertirlo en una ganancia para la organización.
Tenemos que entender también que no son una nueva categoría de riesgos, sino son impulsores de los riesgos existentes. Existe dentro de estos riesgos y los impactos climáticos y todo el componente de factores ASG, riesgos, dos tipos de riesgo, los riesgos físicos y los riesgos de transición. Los riesgos físicos directos e indirectos están relacionados a esta proximidad de exposición. Están básicamente contextualizados en los fenómenos meteorológicos extremos, sequías, olas de calor, inundaciones, contaminación de ecosistemas, contaminación de suelos, aire, aumento del nivel del mar o de la misma acidez del mar, escasez de agua, deforestaciones, desertificaciones, pérdida de biodiversidad, entre otros. Esos son los riesgos físicos. Pero también hay riesgos de transición, que muchas de las veces no lo vemos, no lo consideramos. ¿Qué pasa si cambia una regla de juego? ¿Qué pasa si existe un cambio en la política pública, ¿no es cierto?, de temas de transición energética o de control de la contaminación, de emisiones de gases de efecto invernadero, de conservación de recursos, de acceso a materias primas? Quizás hoy por hoy estoy utilizando una materia prima que luego, a través de una política pública, yo ya no puedo acceder a esa materia prima. Pues bueno, estos riesgos también existen, estos riesgos tienen que ser identificados y gestionados como tal, cambios en la demanda de la misma manera. ¿Qué pasa si el mercado está cambiando? ¿Qué pasa si hoy ya no consume medios físicos y es del streaming? Es, ¿no es cierto? Algo que sí está pasando y tenemos que identificarlos y que tenemos que gestionarlos. ¿De qué manera? Los riesgos físicos directos e indirectos y esta proximidad a la exposición, existe una matriz que se la desarrolla para saber si estos riesgos están de manera directa relacionada con el modelo de negocio o es un riesgo indirecto. En la parte superior, los riesgos directos, en la parte inferior, los riesgos indirectos. Y si tengo una exposición local, en la parte de la derecha, y en la parte de la izquierda, si tengo una exposición a distancia. Esto me podrá dar un mapeo de estos riesgos y poder saber qué tanto pueden influir en mi modelo de negocio, qué tanto tengo que darles una respuesta, cómo debo gestionarlo. Si está en el primer cuadrante, son riesgos directos y una exposición local, ¿cierto? En este cuadrante de aquí, en el primer cuadrante, pues bueno, la respuesta a ese riesgo debe ser inminente. Debe ser gestionarlos, evitarlos, trasladarlos, mitigarlos, etcétera, etcétera. Todas las estrategias que hay para gestionar los riesgos. De la misma manera como nosotros vamos avanzando en este plano cartesiano, si nos vamos al segundo cuadrante, estos riesgos también tienen una importancia. Son un riesgo directo, identificado, pero una exposición a distancia. Necesita también una respuesta. Si ya tengo riesgos indirectos de exposición a distancia, me preocupo mucho. Tengo que tener un plan de monitoreo, nada más que ello, para saber cómo va avanzando esta exposición que yo pueda tener frente a ese riesgo. ¿Cuál es la estrategia aquí? Reducir la exposición, la vulnerabilidad que mi modelo pueda tener, la sociedad por sí misma pueda tener frente a esta exposición de riesgo. Ya que estos riesgos, como ya lo hemos venido mencionando en reiteradas maneras, se transmiten. Los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza se transmiten al modelo de negocio y a riesgos financieros. Es por eso que los seguros, los bancos, están trabajando fuertemente en este tema de la evaluación de los riesgos ambientales y sociales, ¿no es cierto? El famosísimo SARAS. La implementación del SARAS, lo que acompaña a una organización financiera es a conocer de qué forma yo identifico ese riesgo, pero qué respuesta o qué tanto de ese riesgo yo lo quiero asumir, porque ese es el juego financiero, ese es el modelo financiero. Yo asumo un riesgo. Pero si ese riesgo ya puede salir de mis manos como tal o es un alto riesgo reputacional que se puede convertir, por ejemplo, en un riesgo social, se puede convertir en un riesgo reputacional, pues bueno, yo lo tengo que identificar y gestionar porque termina siendo un riesgo financiero. Estos riesgos físicos de transición que ya hablamos, que no hay solamente los físicos, sino también los de transición, los riesgos sociales o los riesgos de gobernanza, hay canales de transmisión que llegan hasta el punto financiero. ¿Cuáles son esos canales de transmisión? Renta reducida,
la rentabilidad, ¿no es cierto? Si hay pérdidas en la demanda, mi cliente va a tener esas mismas pérdidas que luego va a ocasionar una falta de liquidez para el repago, por ejemplo, o un riesgo para la cobertura de ese seguro, una pérdida de operación, etcétera, etcétera. Valor inmobiliario reducido. Si yo no identifico dónde voy a poner mi próxima planta de producción, si yo no identifico que mi planta de producción está frente a riesgos naturales, frente a riesgos físicos, pues bueno, esa planta puede tener un valor reducido luego o puede tener una pérdida total de ese valor, de esa infraestructura. Porque necesito saber en qué parte o tener ese conocimiento y ese pensamiento ambiental, climático, de saber dónde desarrollo y también identificar los riesgos de infraestructura que están mis plantas o mis sistemas operativos. Menos riqueza en los hogares, también rendimiento en los activos productivos, más gasto de cumplimientos, gastos legales incrementados. Esos son los canales, cómo se transmite a los modelos de negocio estos riesgos que pueden estar cercanos, ¿no? Los directos de exposición cercana, pues bueno, esos son los que tengo que tenerlos mayor cuidado y mayor gestión. Se transmite a través de riesgos financieros como el crédito, mercado, operacional, liquidez, estratégicos, reputacionales y demás. Y para ello existe hoy por hoy unas normas, con seguridad habrán escuchado por ahí que dicen, ay, sí, es que tocaría ir pensando esto de las normas NIF S1 y S2. Pues bueno, en las NIF S1 y S2, mucho de lo que está ahí es justamente la identificación del riesgo, pero cómo se transmite al sistema financiero del flujo de la organización. La NIF S1 relacionada a temas de sostenibilidad, el impacto y oportunidades de sostenibilidad, y las NIF S2 de tema específicamente de cambio climático. Todo un componente técnico de la identificación de esos riesgos, de la gestión de esos riesgos, deberán estar aquí contenidas en las NIF. Les adelanto un poco, vamos a tener un taller de las NIF más adelante para conocer cuáles son los detalles, cuáles son los pilares que tienen las NIF, eh, tanto la S1 y la S2 para transitar en esa vía. Ahora, ¿cómo se gestionan los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en una empresa? Hay pasos bastante definidos, pero también hay una norma, la ISO 31000, que estos pasos están definidos en el contexto de la norma, el gestionar, evitar, aceptar o transferir el riesgo frente a la probabilidad o el impacto de ocurrencia es algo que está contenido aquí. La identificación del riesgo, el análisis y la evaluación y la respuesta es los pasos que debemos darlos. Para ello, la ISO 31000, para hacer frente a todo ello de manera efectiva, existe una norma que no solo es la gestión del riesgo operativo. Nuevamente, esto va más allá. De hecho, cuando nosotros estamos desarrollando, por ejemplo, temas de adaptación frente al cambio climático, la norma de adaptación me referencia a la ISO 31000, que es la manera estructurada y principios de gestión del riesgo de manera estructurada para poder desarrollarlos de manera efectiva. ¿Y cuáles son esos principios de la ISO 31000 del 2018? Pues bueno, hay ocho principios que dictaminan la manera de gestionar adecuadamente los riesgos organizacionales desde la visión ASG, no una visión puntual, sino de esa integración total. La integración de todos los riesgos que están relacionados a la actividad de la organización, estructurado y completo, personalizado, muy definido. Tengo que saber que absolutamente todas estas normas, de hecho, temas de cambio climático, NIF y demás, son un traje a la medida. Yo no puedo coger, tomar algo que ya está estructurado y tratar de adaptarlo a mi organización, sino esto es un análisis profundo, exhaustivo, de cuáles son los riesgos, cuáles son las vulnerabilidades, exposiciones que tiene mi modelo como tal, en no solo puertas adentro, ¿no? Porque eso también es importante, tiene que ser inclusivo la participación de este desarrollo, no solo es de la puerta para adentro de mi organización. Esto es toda la cadena. Yo puedo tener riesgos relacionados a las materias primas, a la disponibilidad de recursos, a la disponibilidad de agua, como decíamos, y si yo no incluyo esas partes,
yo no incluyo ese encadenamiento, sigo teniendo los mismos riesgos, porque no puedo decir solo, bueno, identifiqué que los riesgos internos es el atrapamiento. Sí, que están relacionados a temas de salud ocupacional, salud y seguridad ocupacional, pero nuevamente, no es ello, es más allá. Tenemos que ver por fuera de la puerta, tenemos que empezar a ver esa cadena, ese encadenamiento. Tiene que ser dinámico, necesito datos, información, factores humanos y culturales y una mejora continua. Todas las ISO las tienen. ¿Cuáles son las consideraciones para esa gestión de riesgo? Pues bueno, en un inicio fundamental, el gobierno y liderazgo. No puede moverse una organización si esto no es tomado como un punto estratégico organizacional desde la alta dirección. Si no es desde el gobierno corporativo, que iniciaríamos diciendo que eso puede ser un riesgo, ¿no es cierto? Que no se lo incluya, no sea una política organizacional, es ahí donde empieza. El gobierno y el liderazgo de la gestión de riesgos inicia en ese nivel alto, es un top-down. No podemos empezar a gestionarlo desde los mandos medios, no podemos empezar a gestionarlo desde los mandos operativos. Tiene que ser desde la alta dirección, porque nuevamente, esto no es únicamente operacional, esto es de la cadena, esto es del modelo de negocio. Tiene que ser una parte de cultura también. La gestión de riesgos forma parte de todas estas actividades relacionadas a la organización, que incluyen todas las partes interesadas, los trabajadores, la comunidad, los proveedores, y eso forma parte de un tema cultural. En el Ecuador no estamos tan relacionados en temas de cultura en una buena y adecuada gestión del riesgo. Como les decía, en un inicio somos bastante reactivos. Estamos esperando que pase porque ya sabemos está lloviendo y estamos calladitos esperando a ver dónde pasará el deslave, Pucha, en Alausí. En Alausí fue. Entonces, no podemos manejar el riesgo de esa manera. El riesgo debe ser manejado de una manera estructurada, debe ser con la anticipación adecuada y eso es cultural. Tenemos que también saber que una de las consideraciones para una correcta gestión del riesgo es el cambio de las organizaciones frente a los factores y las influencias que hoy por hoy tenemos. La planeación, el planeamiento es fundamental y partes interesadas, el involucramiento de absolutamente todas esas partes. Dentro del marco de gestión de la ISO 31000 existe ya un procedimiento estandarizado y eso es lo adecuado de la 31000, lo recomendable de poder decir, pues bueno, al menos veamos por dónde empezamos. La 31000, ¿qué me recomienda? ¿Dónde inicia? Es en el compromiso y el mandato de gestionar adecuadamente los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Eso me deriva en un proceso estratégico, ¿no es cierto? Para comunicar, capacitar, estructurar responsabilidades, revisar los puntos de mejora y demás, establecer un contexto de la organización, cuáles son sus puntos críticos, cuáles son sus evaluaciones de riesgo, análisis integral totalmente de esa valoración del riesgo, el tratamiento, la respuesta frente al riesgo y el sistema de información. Eso entre todo el punto del control de la información y la comunicación conforman este proceso, el marco de gestión de la 31000 que nos recomienda. Y los componentes para la implementación de la ISO 31000 también hablamos de la ISO 31000 porque nos da un marco de actuación bastante claro para las organizaciones y para tener una estrategia de esa gestión y saber también cuáles son las respuestas frente a los riesgos y a la evaluación ya identificada, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer? De la misma manera, ¿recuerdan el plano cartesiano que teníamos la identificación de los riesgos directos, indirectos, cercanos, distantes? Pues bueno, teníamos el primer cuadrante que a toda costa debería evitarlos. Sí, porque son riesgos directos, son riesgos cercanos y lo que debería es tratar de o minimizarlos o evitarlos. Después gestionarlos, aceptarlos o transferirlos son las estrategias de acuerdo a la probabilidad y al impacto que tengan estos riesgos identificados. Entonces aquí tenemos cuáles son esos componentes de implementación, establecer un contexto de la organización, identificar los factores culturales, políticos, económicos que influyen en los riesgos, definir los riesgos dentro de la organización, incluidos los objetivos estratégicos. Si tengo un objetivo estratégico de continuidad del negocio,
Pues bueno, ahí está un punto importantísimo para incluir la sostenibilidad dentro de mis objetivos estratégicos, identificar los riesgos que puedan afectar a la empresa, analizarlos, evaluarlos, cuáles son las causas, consecuencias, probabilidades de ocurrencia a través de estas matrices de probabilidad y de impacto, el gestionarlos, monitorear los riesgos, el desarrollo, el desempeño, revisarlos y también hacer unas auditorías de seguimiento para evaluar este sistema de riesgos. Dentro de todas estas estrategias de respuesta, ¿no es cierto? Existe una jerarquía para minimizar, para mitigar los riesgos, y entre ellos está evitarlos, minimizar, restaurar y compensar. Esta es la jerarquía de la respuesta frente al riesgo. Pero lo más importante, los riesgos también lo dijimos, los podemos convertir en oportunidades. Si yo ya identifico riesgos, por ejemplo, riesgos de transición, regulatorios, legales, tecnológicos de mercado, reputacionales, riesgos físicos pueden ser agudos o crónicos. En el Ecuador tenemos ambos tipos de riesgos físicos. Esos riesgos físicos yo los puedo transformar en oportunidad social. Por ejemplo, alguien me parece que está hablando. ¿O dijo algo? Sí, si gustan, levanten la mano. El micrófono está abierto siempre para cualquier consulta, cualquier comentario que tenga. No, no está nadie. No, Ah, nadie ha ya. pedido. Ok. Listo. Entonces, dentro de estas oportunidades vemos que en las mismas dimensiones, tanto sociales, ambientales y de gobernanza, terminan siendo identificadas como tal. En las sociales, buen relacionamiento comunitario, teníamos un riesgo de la comunidad, ¿no es cierto? Es un riesgo latente de donde opera la licencia social, que quizás no se trabajó en un inicio. Ahora bien, eso es una oportunidad, tener un buen relacionamiento comunitario, inversión social, gestión de las expectativas de los stakeholders, terminan siendo una oportunidad para mi organización, darles esa herramienta de resiliencia, por ejemplo. Si yo estoy en un medio donde existen riesgos físicos, riesgos de desastres naturales, pues bueno, yo también puedo contribuir frente a la resiliencia de esa zona. Tengo también oportunidades ambientales frente a la eficiencia de uso de recursos. Identifico que un riesgo mío es la disponibilidad energética o la variabilidad en los costos de los combustibles de aquí a mediano o largo plazo. Sí, porque eso es una realidad. Problemas geopolíticos impactan o están ya impactando en esa volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. ¿Cuál es la oportunidad? Hacer eficiencia de uso de recursos, implementar sistemas de gestión de la energía, transición energética, porque los costos de oportunidad están ahí. ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Qué pasa si hoy por hoy digo, es que la inversión para dar respuesta frente a ese riesgo es alta en la actualidad? Quizás luego, quizás en 2, 5 años, pueda ser muchísimo más alta, y eso es lo que ya está pasando en algunos contextos empresariales y sociales, que la respuesta a eso del riesgo termina siendo más alta que trabajar en resiliencia, trabajar en respuesta temprana. Eso nos deja un mensaje importantísimo, que la gestión de los riesgos tiene que verse, sí, en el corto, mediano y largo plazo, pero las oportunidades pueden disminuir justo el riesgo que yo tenga que luego hacer mayores inversiones futuras para hacer los cambios o para dar una respuesta frente a esa materialización del riesgo. ¿A través de qué? Resiliencia, reducción de la contaminación, mitigación y adaptación al cambio climático, fundamental. La NIF-S2 me habla muchísimo de esto, de cómo yo me tengo que adaptar frente a riesgos climáticos, ya que debo identificar cómo esos riesgos impactan en mi sistema financiero. Y finalmente, oportunidades de gobernanza. Muy, muy importante. La política organizacional está regida por este componente que muchas de las veces no lo vemos de esa dimensión en la organización, porque es ahí donde empieza. Les decía también que es ahí donde empieza la implementación de un sistema de gestión de riesgos, es ahí donde empieza la decisión de poder dar una respuesta positiva, de trabajar frente a la resiliencia y demás. Es aquí en la gobernanza donde inicia. Sistemas de anticorrupción también, que eso está más relacionado al tema de negocio, transparencia, rendición de cuentas, buen gobierno corporativo y demás.
Con ello voy a tener una planificación estratégica y gestión del riesgo bastante adecuada, donde el impacto financiero se reduzca, ese riesgo financiero sea mínimo y no esté vulnerable que de aquí en 5 años, por no disponer de energía, porque no pensé que nuevamente íbamos a tener crisis energética, porque no consideré que el costo del diésel iba a subir mucho en 5 años y no empecé a trabajar en eficiencia o en recambio tecnológico, en transición energética, en 5 años me cueste muchísimo más. Eso es lo que no queremos, por eso es mejor empezar a dar pasos en un inicio y no correr al final. Ese es un mensaje importantísimo para la sostenibilidad. La sostenibilidad es eso, es garantizar la continuidad del negocio con todos los stakeholders, con todas esas expectativas, con todos esos riesgos. Es de esa la evolución de la sostenibilidad que queremos transmitirle a todos y por eso también estos espacios donde lo conversamos, lo discutimos, lo explicamos y queremos empezar a trabajar con esa perspectiva. Próximos pasos, pues bueno, sistematizar las acciones y las necesidades que ustedes sigan subiendo. Nuevamente, ese Forms estará abierto hasta finales de esta semana. Tenemos también generar alianzas a través de estas acciones. Si podemos decir que hay una necesidad frente a algo específico e identificamos que hay una acción, que hay otra organización que ya está trabajando en ello, vamos a generar esas alianzas necesarias para poder trabajarlas. Vamos a también tener una participación en el evento de presentación del sector, de la presentación del Centro Ecuatoriano de Gestión de Riesgos del Sector Privado y finalmente capacitaciones de respuesta temprana y gestión de riesgos y desastres. Ahora el micrófono es de ustedes. Por favor, queda totalmente abierto para preguntas, dudas, algo que consideren importante. Esto no se termina aquí. El trabajo continúa totalmente frente justo a lo que hemos venido conversando. Así que es eso. No sé si alguien tenga un comentario, alguna necesidad, alguna pregunta. Pues bueno, el espacio ahorita está abierto. Andrés. Sí, Diego. Un gusto, oye, un gusto escuchar esta charla, realmente súper interesante. Y más bien tengo una primera pregunta, sí, podemos entrar con algunas puntualizaciones técnicas o algún comentario en cuanto a la problemática de implementación de lo que se ha dado en esto, un poco basado en la experiencia. ¿Es un espacio para eso o directamente solo para lo que es gestión de la corporación como tal? No, más bien adelante, totalmente abierto. Tú puedes compartir algo que esté alineado justamente a ello. Bueno, Care es un flamante nuevo miembro de Ceres, importantísimo decirlo también. Por favor, el micrófono es tuyo si quieres explicar un poco cómo viene trabajando Care también en esta misma perspectiva de dar una respuesta temprana, en qué zonas está trabajando también, fundamental. Bueno, gracias Andrés, y sí, en efecto, muy contentos de integrarnos a la corporación. Para nosotros como CARE estamos con un giro importante hacia la gestión y el trabajo con el sector privado. No solamente, bueno, CARE tiene una larga historia de trabajo con el sector privado, pero recibiendo parte de sus donaciones de forma directa del sector privado, ahora quiere transformarse en un elemento que pueda justamente espacios de cooperación con el sector privado, así no recibir las cosas sino también generar estos espacios. Por eso para CARE es importantísimo el Centro de Resiliencia del sector industrial y es ser parte de este componente, como parte de este trabajo, de este modelo de gestión que se está instaurando este momento en esta cooperación de los diferentes sectores. En todo caso,
pues el apoyo completo desde esta línea y también indicarles que se ha fortalecido sobre todo el espacio de trabajo en cuanto a la gestión del riesgo, no solamente el riesgo relacionado con los eventos naturales y el impacto directamente sobre la comunidad, sino a la gestión del riesgo corporativo, a la gestión del riesgo institucional, donde buscamos justamente este tipo de trabajo conjunto y fortalecer estas grandes iniciativas que se están tomando en el país y buscar también líneas de cooperación en este sentido. Es un poco lo que está haciendo CARE y pues me ha pedido que les acompañe directamente en este espacio y se ha creado una posición directamente para trabajar en este tipo de gestión integral realmente del riesgo, no solo enfocada hacia los componentes asistenciales. Dentro de lo que hablaste tú, Andrés, ahora, me parece muy interesante y quería topar cuatro elementos que se pueden matizar de una forma diferente acá en el país debido a la realidad en la que está operando el sector privado. El primer elemento es que carecemos de una metodología propia que identifica a la realidad del país, ¿no es cierto? Y que nos permita hacer lo mismo que está planteado desde las ISO, desde las NIF, ¿no es cierto? Desde los mismos acuerdos de la comunidad andina, etcétera, etcétera. Pero los umbrales que nos piden en esta normatividad, en esta integración de los riesgos, es bastante diferente debido a que no hemos encontrado una metodología propia que indique la importancia y las prioridades tanto del país como de la realidad de los propios trabajos. Tú hablabas de lo que indica el Foro Mundial, ¿no es cierto? Y este Foro Mundial te analiza a las grandes corporaciones y los riesgos que le están afectando a las grandes corporaciones. Y dentro del país no tenemos grandes corporaciones que puedan seguir con estos elementos, donde tú les pusiste súper claramente que los riesgos que se relacionan con el ASG son los riesgos que genera la empresa y puede hacerse el harakiri, la misma empresa, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué embarradas yo hago que me puedan complicar mis elementos misionales, mis elementos estratégicos? Sin embargo, el Foro Mundial habla de cuál es el ambiente externo, amenazas que podrían entrar a trabajar. Entonces tenemos dos fuentes de origen de las amenazas, que es muy interesante, unas que las generamos nosotros por procesos no asegurados o procesos que no están acorde a un marco de seguridad, pero por otro también tenemos estos elementos externos y amenazas 100% reales, es decir, elementos externos que me pueden llegar a chocar dentro de mi trabajo. Me llama la atención un tema adicional que evidentemente es propio, lamentablemente, del Ecuador, que es el tema de la operación en medio de un ambiente de GDOs, de grupos de delincuencia organizada. Este es un espacio que debemos tomarlo con bastante fuerza. Tenemos colegas como Child Phone, tenemos colegas como también como Hayas, donde los riesgos operacionales derivados del trabajo en ambientes GDOs no solo nos afecta como empresas a las cadenas logísticas, sino también penetración, fuga de información. Hay una empresa minera y una empresa de alimentos que decidió salir del país porque no puede ir a trabajar con las vacunas. Entonces estamos entrando de riesgo de intolerancia debido a estos espacios y que chancho tener que hablar de este tema, pero pues nos está realmente impactando sobre este tema y no existe, salvo en el sector salud. En el sector salud sí he visto una norma específica para trabajar en este tipo de ambientes de violencia, pero creo que debemos también pensar en cómo apoyarnos, diseñar, evaluar, porque evidentemente eso nos va a impactar de forma diferente dependiendo de la forma de hacer negocio que tenemos en cada empresa. Entonces, yo quería estos 4 puntitos aportarlos acá, estimados colegas, como también elementos
¿no es cierto?, para fortalecer los siguientes necesidades de capacitación que tenemos en adelante. Gracias, Andrés, colegas. Chévere, buenísimo. Gracias, Diego, por tu aporte fundamental. Solo un comentario final en este sentido. En lo que menciona el World Economic Forum, quizás no es tanto para las grandes corporaciones, sino es para la sociedad por sí misma. Son los riesgos económicos, son los riesgos ambientales que a la sociedad impactarán. Por ejemplo, pensemos en el riesgo del cambio climático. A quien afecta más es a los que tienen mayor vulnerabilidad, o sea, las poblaciones más pobres, las que están en condiciones de riesgos, de deslaves, de inundaciones y demás. Quizás no es a la gran corporación, sino es a la sociedad como tal, estos riesgos del Foro Económico Mundial los identificados. ¿Alguien más? No sé, algún comentario, como lo dijo Diego al final, vamos a ir revisando todas las buenas prácticas, actividades que ustedes desarrollan y para próximos espacios van a estar invitados gran parte de las organizaciones para que puedan también compartir esas buenas prácticas, para que puedan exponer qué vienen haciendo. Es fundamental, es lo que queremos hacer. Nosotros damos con esto el arranque de este año, pero el espacio es de ustedes. ¿Alguien más? No sé. Si no, les agradecemos por su tiempo. Con esto daríamos fin a esta primera reunión del clúster por este año 2026. Y pues bueno, les invitamos a que sigamos pendientes de todo lo que vamos a ir avanzando. Les invitamos también a que puedan estar en espacios como el de la coalición que vamos a tener el 25 de marzo, el espacio de la presentación del centro también. Si hay organizaciones que nos pidieron mayor información del centro, nos comunicaremos con ustedes de manera directa y les daremos esa información necesaria. Les deseamos un feliz día. Gracias. Luego con Un buen todos. día. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias.